Aquí estamos. Vamos abriendo ahí. Eso, Vivi. Y bueno, como ustedes saben, hoy vamos a estar charlando sobre este tema que habla de lo femenino al servicio de la resistencia en diferentes momentos de la historia, en diferentes... Ahí vino. Aleta, aceptamos. Va subiendo en diferentes momentos históricos. La astucia, el coraje, la indumentaria, los accesorios femeninos al servicio de la resistencia. Bueno, en el afiche hemos puesto algunos pañuelos de diferentes colores, que nos ayudó Rodri también a cambiarle los colores. Gracias, Rodri, que estás por ahí. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre este tema. Hola, Enjoy. Así que, Vivi, te invitamos a subir y te enviamos la invitación para que puedas subir. Ahí está. De mientras, entre todos, vamos a darle tap tap a la pantalla y compartir. Compartimos el vivo. Abajo a la derecha hay una flechita. Tocan la flechita y ponen añadir a story. Ya hecho. Lo comparten a sus historias. Voy a entrar a la cuenta de Peroncha. Ahí Rocco les dio unos regalitos a Raksha y Aleta. Miren, 10 regalitos, 20. ¿Qué haces, Rocco? Un regaloncito. Así que aprovechen y den un corazón naranja que está ahí arriba. Corazón Ahí puede naranja. hacerlo. Así se hacen del equipete. Bueno, ustedes son mi segunda familia porque, bueno, Ahí estamos. Gracias, Roquito. Gracias. de nada. Entré con Peroncha. Vamos con esos corazoncitos naranjas. Enviar. Ahí va. Vamos. Vamos. Corazones naranjas. Vamos, vamos. Bueno, por ejemplo, Ahí de está. femenino lo femenino Ahí, al ahí. servicio de la... Bueno, Vivi. Ah, Oli, Vivi. ¿cómo andan? Todo bien. ¿Vos, Vivi? Bienvenida. Muchas gracias por estar Muchas acá. gracias. ¿Todo en orden por No, ahí? gracias a ustedes. Sí, lo que pasa es que no sé qué pasó, que yo mandé solicitud, pero aparecí en otro live. No sé qué pasó, medio extraño. Y Ah, me hablaban de otro, en otro live, me decían bienvenida a Vivi, yo no sabía dónde estaba. Bueno, cosas de TikTok. Pero acá estamos. ¿Cómo andan, chicos, chicas? ¿Bien? todo bien. Todo Bien, en Bien, todo bien. orden. bien. Gracias. Llegada, como les decía, llegué 19 y 22 a mi casa. O sea, es como entré corriendo. ¿Hiciste pipí por lo menos? Hice pipí, me preparé un vasito de terma, preparé mis pañuelos acá y ya estoy lista. Qué Uno lo tuve linda. que agarrar, lavar, que me lo agarró la gatita. Así que ahí está en la soga, pero bueno, el resto está acá conmigo. Bueno, Vivi, como siempre, muchas gracias. Quienes quieran subir, más que bienvenides. Hola, Yarita, ¿cómo estás? Rodri, quienes quieran subir, nos envían invitación. Son más que bienvenidas. Hoy vamos a estar charlando sobre este tema que nos regala Vivi, que viene elaborándolo. Como ustedes saben, Vivi es museóloga, es activista, es militante y siempre está predispuesta a hablar de estas mujeres heroínas, ¿no? De heroínas de la patria, es de las cosas que más le gusta compartir y acercarnos, ¿no? A lo que han hecho estas mujerazas en la Argentina y en el territorio en general. Así que bueno, hoy nos trae este tema que está muy bueno, muy interesante, lo femenino al servicio de la resistencia, ¿no? Como en diferentes momentos históricos
Diferentes accesorios han cooperado, han sido parte también de la lucha y la resistencia en la Argentina, ¿no? Así que, bueno, Vivi, vos arrancá cuando quieras, que acá estamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Como siempre les digo, es un placer para mí. No puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera a la militancia, pero el poquito tiempo que le puedo dedicar lo hago con mucho respeto y cariño. Así que acá va mi partecita y nuestra partecita, porque acá vamos a intervenir todos, todas. Quizás hoy voy a hacer un poco más, me voy a dirigir un poco más a lo femenino, pero que no se enojen ahí los muchachos. Nah, yo no me enojo, tanca. Bueno, genial. Bueno, vamos a hacer así, entonces yo voy a dar la exposición que preparé, que va a ser en algún momento un ida y vuelta. En otro momento vamos a abrir micrófonos y vamos a compartir opiniones, pensamientos, sugerencias, que todo es bienvenido. ¿No está Ali? ¿O sí? Ah, sí, ahí está. Pensé que no estaba. Sí, sí, acá Eh, estoy atenta. Hola Ali. Hola a todos y todas. Bueno, em, ¿por qué este tema? Precisamente porque todo nos costó siempre mucho, porque nos va a seguir costando mucho, porque somos potentes, porque somos especiales, porque la historia se encargó de no contar algunas cosas y otras de contarlas de manera parcial, pero está buenísimo que podamos siempre, cada vez que podamos, abrir estos espacios y ponernos a conversar, a debatir, a repensar qué es lo que pasó, qué es lo que pasó como hecho histórico y qué es lo que pasó por la transparencia, ¿no? Por la invisibilización a estas mujeres. La presentación ya estuvo hecha por Isa, que no tengo mucho para agregar, así que muchísimas gracias. Isa, cuando quiera pasamos a la primera imagen. Vamos a ir viendo de qué se trata esto de lo femenino al servicio de la resistencia. Eh, Realmente para mí es apasionante. Espero que a ustedes les guste y que pueda, no sé, de alguna manera invitarlos a que ustedes también profundicen esto que yo les digo, que no se queden solo con esto, busquen más información, comparen distintas fuentes, conversen con otras personas si tienen alguna otra información, a ver qué piensan. Bueno, las revisiones historiográficas siempre son necesarias para poder conocer cuál fue el rol que tuvo o que tuvimos. A mí me gusta también incluirme en este proceso de la independencia de América Latina. Después voy a decir de dónde saqué la mayor parte de información. Las mujeres de esa época, con sus características particulares en cuanto a sus costumbres, sus creencias, sus actitudes, estuvieron inmersas en los convulsionados acontecimientos políticos del proceso emancipador. Tratemos de ponernos siempre en el lugar, en ese momento, de lo que estaba pasando en aquella Buenos Aires virreinal, ¿no? Cómo era la vida, qué estaba sucediendo en aquella sociedad donde la mujer no participaba de los actos políticos ni de la toma de decisiones, tampoco tenía derechos, por supuesto, y como hoy, igual, lamentablemente, era un grupo pequeño que vivía muy bien y la mayor cantidad de las personas que vivían mal. Bueno, según hay dos fuentes historiográficas que yo tomé, que es el libro Mujeres de la Independencia de Beatriz Guardia y el documento de Mujeres en los campos de batalla, las Rabonas en las guerras entre la independencia y la formación del Perú republicano, de Claudia Rosas Lauro. Lo digo porque no solo vamos a hablar de Buenos Aires, también vamos a hablar un poco de la región, de esta región,
que es más o menos muy parecido. Desde 1808 hasta 1826, casi todos los territorios de Latinoamérica lucharon por lograr la independencia de la corona española, o sea, de los realistas. Algunos hechos importantes de aquella época, no los voy a nombrar a todos porque se hace muy tedioso, por eso digo que ustedes, si tienen ganas, busquen más información. Yo les pasé los nombres de las fuentes. Son la rebelión de José Gabriel Tupac Amaru en el Virreinato del Perú, la insurrección de los hermanos Catarí en Potosí, Bolivia, que chicos, chicas, esto fue antes de la Revolución Francesa, ¿eh? No nos engañemos de que la revolución fue inspiración para la gesta independentista después. No, 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 fue absolutamente al revés. Les quiero decir que estos alzamientos que hubieron en el Cusco, por ejemplo, fueron inspiración para Francia. Esto tengámoslo siempre presente. Después el levantamiento de los comuneros del Paraguay, que duró de 1721 hasta 1735, y fue una serie de revueltas impulsadas por el descontento contra las autoridades coloniales. O sea, distintos hechos que tuvieron lugar en el Virreinato del Río de la Plata, en el Virreinato del Perú, en el Virreinato de la Nueva Granada, siempre era, ¿por qué? Porque la gente estaba cansada de tanto agobio, de tanto mal vivir. Y encima de los impuestos para pagar, ¿para quién? Para la corona. Y los maltratos y los destratos y la miseria con la que se vivía. Por eso es que a veces duele tanto ver este presente en Latinoamérica, ¿no? Yo no quiero dejar de mencionar la independencia de Haití, que también fue de alguna manera invisibilizada de los manuales de la enseñanza primaria, secundaria y terciaria, y fue la primera que se generó, que ocurrió el 1 de enero de 1804 y marcó el fin de la esclavitud, ¿eh? Estableció a Haití como la primera república negra del mundo. Fue un alzamiento de los negros y las negras. A los fines académicos está bien que hablemos de negros y negras, porque es para el estudio. Si no, podemos hablar de los afro. De ninguna manera cuando decimos negros y negras estamos discriminando o racializando la conversación. Esto lo quiero decir para que no haya ningún comentario desubicado de esos que zaraza. Bueno, también el 9 de agosto de 1809 en Quito la Junta proclamó la soberanía del pueblo. También se pronuncia en 1810 la independencia de Ecuador. En fin, como verán, tenemos distintos sucesos en esta región. Como les dije antes, era porque se quería cambiar ese modo de vida. Había un deseo profundo, un deseo latinoamericano. ¿De qué se trató ese deseo? Es el deseo de libertad, luchar para emanciparse. Siempre fue una constante en la historia de la humanidad, tanto para los esclavos, las masas explotadas, las mujeres dominadas, como les dije, amordazadas de no poder opinar, no tener derechos, no ser independientes. ¿Para qué eran educadas? Para acompañar al marido, o sea, pasaban de la educación de la tutela del padre a la del marido, para tener hijos, para transmitir el culto a nivel familiar, pero no podía participar ni tener opinión en la actividad pública. Bueno, las mujeres dominadas, los pueblos oprimidos, los pueblos colonizados. Significó siempre liberar este deseo al ser humano de aquello que lo impidió que desarrollarse libremente, ¿no? Con autonomía. En América Latina, las mujeres participaron de manera decidida, incluso en acciones militares y de liderazgo. No es un dato menor que nos hayan invisibilizado, porque la participación activa estuvo, y fue muy grande, y fue muy noble, y fue muy digna. Las más pobres, o sea, las que vivían en situación de vulnerabilidad, a través de reuniones o charlas en las pulperías, las de sectores más acomodados, que hacían,
tertulias que las convertían en espacios de reunión donde obtenían información, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién? ¿Alguien se acuerda de acá en Argentina, lo que después sería Argentina, una conocida muchacha? Hay varias. Sí, Este, bueno, me llega Mariquita Sánchez de Thompson. ¿No? excelente, Mariquita Sánchez de Thompson, excelente. No está comprobado, gracias, salí. No, de nada. No está comprobado, no está comprobado si realmente se cantó el himno por primera vez en la casa de ella, pero quedó instalado y la verdad que no modifica nada. Bueno, entonces eh, bailaban, compartían un momento y también ahí lo que hacían era recabar información para después pasársela a quién, al ejército patriota. En lo personal, no tengo mucha data del el compromiso de Mariquita Sánchez de Thompson puntualmente con la causa patriótica, pero sí como sin quererlo, quizás poder decirle desde hoy, una de las primeras feministas que tuvimos, porque en aquella época que a las mujeres nos obligaban a casarnos con alguien determinado, ella se rebeló y lo logró. Dijo que ella no quería casarse con quien le estaban imponiendo, sino que ella estaba enamorada de su primo, Thompson, y logra casarse con él. Fue tremendo para aquella época, porque no era lo habitual, no era lo común, y lo logró. Así que para mí, en este espacio, sobre todo, calculo que para ustedes también, en este espacio en particular, donde estamos hablando del feminismo, ese accionar, ese plantarse de Mariquita, para mí habla mucho más que si en su casa se entonó o no el himno por primera vez. Después ustedes me dirán qué piensan. Y también, por supuesto, en otro lado, en otro territorio, en otro escenario, la emblemática, a ver a quién se les ocurre que nada que ver con lo que es una tertulia, Macacha sino que en los Güemes. campos de batalla. ¿Cómo? Macacha Güemes. Por ejemplo, tal cual, Macacha Güemes, una que estaba también más arriba todavía en el norte, Ana Zurduy. Juana Zurduy, excelente. Bueno, entonces ellas con ese accionar que hacían, evidenciaban las contradicciones de un discurso que era totalmente patriarcal, que las concebía, perdón, débiles. Díganme qué tenían de débiles estas mujeres, ¿no? Realmente, nada. Pero bueno, eso era lo que se quiso instalar y de alguna manera se instaló, porque también la historia la silenció. Bueno, acá quiero remarcar, yo no sé, Isa, si vos tenés a mano las imágenes que yo te pasé, si no, no importa, yo Sí, sigo las voy igual. mostrando con la Eh, cámara, porque tuvimos problemas técnicos, pero ah, ahí vamos mostrando. bueno, entonces Ahí va. yo voy a ir, perfecto, voy a terminar esta oración y después si querés pasamos a la siguiente y cuando quieras a la que sigue, que hablan del mismo tema. Pero no quiero que dejen de observar esas imágenes que Isa está mostrando. Profundicemos un poquito más en este deseo latinoamericano en cuanto al accionar de las mujeres y vámonos al Perú. Era, como les dije, demasiado parecido, si no igual, solo cambiaban algunos nombres. Las mujeres que lucharon por la independencia del Perú tuvieron una activa participación de distinta índole, ¿no? Que iba desde el espionaje, las comunicaciones, la conspiración, las contribuciones económicas, claro, a quienes podían, ¿no es cierto?, la asistencia a los enfermos. Fíjense en esas imágenes que está mostrando Isa, el paralelismo. Si vemos, por ejemplo, a esa imagen que da como escenario un lugar céntrico, ¿no? Una mujer bien vestida, con una indumentaria bien, digamos, ¿no? Que habla de una clase social determinada. Y si vamos a la imagen de al lado, que estamos hablando del mismo Perú, lo que antes hablaba de Mariquita Sánchez de Thompson y de Juana Zurduy acá en el Virreinato del Río de la Plata,
En el virreinato del Perú también se manifestaba con estas dos muchachas en roles totalmente distintos, luchando por lo mismo. ¿Está bien? Sí. Entonces, entre estas mujeres de diferentes estatus, de posición económica, origen étnico, procedencia, estuvieron en primera línea las llamadas las rabonas, que es exactamente esa que está mostrando Isa. Las rabonas, que fueron mujeres mayoritariamente indígenas, pero también mestizas, esclavizadas afrodescendientes, mujeres de sectores populares. Creo que la imagen habla por sí misma, ¿no es cierto? Podemos ahí identificar o presumir cuál puede ser la procedencia de esa mujer con esa indumentaria en particular. En cambio, claro, exactamente. En cambio, si nos vamos a la de al lado, la que estaba mostrando exactamente, ahí esas se las conocía como las tapadas limeñas. Yo no sé por qué, creo que esta parte les va a gustar mucho a ustedes que siempre andan haciendo lío por esta red. Em, Porque este tipo de accesorio, que es este accesorio que era largo, que venía de la cintura y se tapaba el ojo, era un accesorio que se utilizó solamente en Perú, no es que se utilizó en otros lugares. Y fueron 300 años de que lo usaron. Realmente, ¿no? Digo, qué cosa. Después, bueno, obviamente se perdió, pero fue solamente ahí. Bueno, eran unos mantones de seda que cubrían el rostro, dejando solo un ojo visible, tal cual se ve en la imagen. Uno podría pensar que es una expresión de qué, chicas, De timidez, de timidez, vergüenza, timidez, vergüenza, exacto, ocultarse. exacto, de pudor, de sumisión, de opresión, ¿no es cierto? Ujú. También, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Como tenemos todavía algunos países en el mundo que les obligan a las mujeres a taparse la cabeza y el rostro, ¿no es cierto? Así es. Bueno, pero lejos de ser un simple elemento decorativo, este uso se asociaba con una práctica de subversión de los códigos sociales establecidos. Y hay alguien que yo les propongo que en algún momento la tomemos para una charla, si quieren, la tomamos todas juntas, porque está súper interesante hablar de ella, que es Flora Tristán, que es una reconocida pensadora y activista. Es una de las figuras que más reflexionó sobre este comportamiento. Ella vio en la tapada, o sea, en la mujer que usaba este mantón, un acto de liberación femenina, un pacto cultural que permitía a las mujeres escapar de los rígidos moldes patriarcales impuestos por la sociedad limeña. Entonces, en la pintura que estaba sola, dejá ahí nomás, no importa, Isa, solo quería nombrar lo que, donde está el dibujo de la Rabona, que es esta mujer detrás del hombre, cargando, acompañando al soldado, asistiéndolo. Exactamente, esa es una acuarela de Pancho Fierro, que no quiero dejar de mencionar que fue un acuarelista mulato del siglo XIX. Para todos los que dicen que no había africanos y todos los demás. Bueno, y en la siguiente imagen que tenemos, que también es súper interesante, que se llama El Repase, que es de 1888, es un soldado chileno a punto de ultimar a un soldado peruano que es auxiliado y defendido por una rabona, quien tiene a su lado a un niño de pecho y suplica por la vida de este soldado, ¿no? Bueno, esta obra es de Ramón Muniz, que es un autor español. Miren, miremos, observemos en detalle cuál era el rol de estas mujeres, ¿no? Acompañando hasta en los momentos más sensibles, digamos, ¿no? Pidiendo porque no lo maten, que no siempre se trataba de un familiar, de su esposo, de su compañero. Sencillamente ellas se ofrecían para acompañar a los soldados, para asistirlos de todas las maneras posibles. Tal es así que se ha estudiado
que muchas veces se ha criticado la intervención de las rabonas en las batallas. Sin embargo, después las consideraban y las dejaban participar porque ellas lograban que los soldados no se rajaran, no desertaran, porque muchos se iban. Entonces les permitían todo tipo de asistencia. Cuando digo todo tipo de asistencia, lo digo en todo tipo de asistencia, ¿está bien? Bueno, las rabonas también existieron en otros territorios y adoptaron otras maneras de llamarse, como vivanderas, soldaderas, troperas, juanas, cantineras, Adelita, Gulanga, en fin, distintos nombres en distintos lugares, pero con las funciones muy parecidas o iguales. En Perdón. este sentido pareciera Y como una especie de escudo, ¿no? Esta protección es ella como un escudo. exacto, exacto. Es que ellas asumieron ese rol. El rol de acompañar, el rol de asistir, el rol de cuidar. Eh, Pensemos también en lo que eso significaba en esa época, para una mujer que no estaba entrenada para participar en las batallas, ¿no? Que paría, que menstruaba, que amamantaba, que tenía días buenos, días malos, que no se alimentaba bien, que la indumentaria no era la correcta para subir y bajar montañas, para cruzar ríos, vados, arroyos. Digo, ¿no? Este deseo latinoamericano de la libertad, que es lo que hablaba antes. Qué fuerte debe haber sido el querer liberarse de estas cadenas de opresión para que las mujeres nunca hayan dudado de su participación, porque si queremos, podemos pensar que las afrodescendientes luchaban porque a cambio les iban a dar la libertad, hombres y mujeres. Ok, que en algunos casos no sucedió, ¿no? Pero las rabonas, que no eran afrodescendientes, saben, es muy curioso porque les permitían esa participación como una continuación de lo que hacían en las tareas domésticas del hogar. Por eso no les pagaban aparte. Qué cosa, ¿no? Tremendo. Qué cosa. Sí. Bueno, y acá otra vez les quiero comentar que el origen de la rabona es particular, tiene distintas fuentes, dicen distintos orígenes de las palabras, y algunos lo atribuyen al hecho de que venían atrás, en la retaguardia, como en la cola, como en el rabo, por eso le llamaban rabonas. Pero otros dicen que nada que ver, que ellas siempre estaban adelante, muchos kilómetros adelante, y que tenían que llegar mucho antes que el batallón para poder prepararlo todo. Bueno, en la siguiente diapo, si voy muy rápido me avisan, si no se entiende algo me dicen, si quieren decirme algo me dicen, no hay problema. No quería dejar Hay algunas traer imágenes que no puedo mostrar por los cuchillos y las armas. TikTok no me deja. Ah, Por eso no las hice perfecto, piche y las voy mostrando así al voleo, porque donde perfecto, aparecen cuchillos, ¿ves? No puedo mostrar. sí, Entonces, perfecto. Bueno, no hay problema. Ahí esa diapo se llama Mujeres Haitianas y Venezolanas. Es para ir mostrando que en todos los países de Latinoamérica estas mujeres se organizaron y lucharon, participaron con lo que tenían. Miren en la cabeza, algunas tienen pañuelos, otros tienen sombreros, algunas tienen palos, otras que tienen un fusil, otra una espada, otro, ¿no? Pero todas participaban. Y miren también la indumentaria, así se le llama a la ropa, digamos, ¿no? La indumentaria sencilla, cómoda. Cómoda, exactamente, exactamente. Porque ellas la tenían clara, ¿no? Ahora, eso también nos evidencia de que, por ejemplo, no sé, a mí se me da por pensar las que participaron en el cruce de los Andes, por ejemplo, o las que participaron cuando Bolívar cruzó el páramo de Pisba, por ejemplo, con esa ropa, ¿no?
insisto, qué mujeres tan especiales, qué decididas, Ujú. porque había que estar a la altura de esos hechos. Entiendo que no todos los hombres tenían formación, porque precisamente en las invasiones inglesas lo que mostraron acá es que no teníamos preparado un ejército, no teníamos una formación militar, pero muchísimo menos las mujeres. Y sin embargo, las que se sublevaron en las invasiones inglesas, en las segundas invasiones inglesas, fueron las mujeres las que se organizaron. ¿Por qué? Porque los hombres no reaccionaban. Esto está contado por historiadores, no lo digo yo porque sí, porque estamos en feministas de TikTok y se me canta, entonces vengo acá, zaraza, zaraza. No, esto lo puede buscar cualquier persona en los libros de historia. Bueno, viniéndonos ahora sí un poquito para acá, para lo que después sería la República Argentina, si podés, Isa, no sé si vas a poder, por lo que me dijiste antes, yo jugué ahí con la inteligencia artificial y esa, yo no sé, a mí me gustó tanto, porque le di algunos detalles de María Remedios o las afrodescendientes, las esclavizadas, y de Juana también le di algunos detalles porque muchas veces como no tenemos nada, ninguna información de los rostros y los cuerpos de ellas, entonces todas las imágenes que encontramos en internet son figurativas y algunas se parecen mucho unas con otras y otras en otros momentos están muy romantizadas, con la trompa muy inflada, con unos perfiles, ¿no? Bueno, eh, por, por supuesto que blancas, por supuesto que europeizadas, bueno, y a mí me gustó mucho esa información, esa imagen que trajo la inteligencia artificial, porque es así como yo me las imagino, así como estaba mostrando Isa, de esa manera, con ese coraje, con esa ropa, con esa actitud y Sí. con lo que tenían a mano. Ahí no hay casaca militar, ni bota militar, ni nada, nada. Por eso también hablamos de coraje, de valentía, ¿no? Bueno, las capitanas de pollera, yo le llamo a esta parte, que son mujeres campesinas que escondían. Esto te va a gustar, Isa, yo te dije que a vos te va a gustar. Espero no haberme equivocado. También a Ali, a las demás chicas, ¿no? Pero me parece que a la revolucionaria Isa le va a gustar. Bueno, mujeres campesinas que escondían cuchillos, cartas y cartuchos entre los pliegues de la pollera. Imaginarme eso a mí me vuela. Escuché de nuevo, escondían cuchillos, cartas y cartuchos entre los pliegues de la pollera. Yo te veo ahí, Isa, ¿eh? Te re veo. Mujeres que daban órdenes. Te re veo. Bueno, a Ali también, la veo ahí tirando un par de molotov, pero sin ninguna duda. Ay, no sé, bueno, no digo más. Organizaban emboscadas, castigaban a los desertores. Según el diario de Vargas, que fue un soldado boliviano, que es de gran documentación, que se ha encontrado, es una gran documentación que estuvo escondida durante muchísimos años. Él se tomó el trabajo de escribir todo lo que vio en las batallas. Eh, bueno, entonces él mencionó que las mujeres alentaban más que los hombres. Vamos. Y tal, sí, sí, y tal cual lo describe un coronel retirado del ejército actualmente, argentino, investigador, que se llama Roberto Arnaiz, dice que los hombres de casaca bordada se desbandaban derrotados por mujeres que apenas unas horas antes parecían vendedoras de mercado. Ah, bueno. Al caer, porque entiendan. Claro, porque ¿quiénes iban? ¿Quiénes se anotaban para ir? Esas, las que laburaban en el mercado, las que salían a ganarse el mango todos los días con lo que podían y con lo que había, chicas, chicos, esto es así. Al caer la noche helada en la puna, ellas repartían el charqui, que es la carne salada, las que encendían la fogata, las que cantaban para que la moral no se desplome en la oscuridad. Escuchen todo esto, yo la verdad
a mí me apasiona mucho, reivindica mucho el rol maternal y guerrero, el espíritu guerrero de estas mujeres. Sí. Ellas, las que menstruaban mes a mes, las que con una mano empuñaban un arma y con la otra sostenían a un niño mientras lo acunaban o lo amamantaban, ellas, las que no tuvieron reconocimiento alguno, las que fueron borradas de la historia, como dice Arnaiz, su bronce fue el frío de la cordillera y su gloria cuando los hombres caían vencidos por el hambre y el miedo. Esto figura también en el libro de José Santos Vargas. Hay otra imagen que le sigue a la que mostraste, si querés pasarla, si no, no importa. Hay dos imágenes siguen, que también se las pedí según algunas referencias a la inteligencia artificial, y ahí está Juana Zurduy con las Amazonas, que eran estas mujeres que combatían entre ellas. Algunos dicen que eran 50, otros dicen que eran 100, otros dicen que eran 200. Estas mujeres emboscaban los campamentos realistas. Aclaro por las dudas que cuando hablamos de realistas nos referimos a los campamentos de los españoles que todavía estaban en el continente americano. Y perdón, no sé si lo puedo decir, pero tengo tantas ganas de decir, bueno, lo voy a decir, los cagaban a palos, o sea, les ganaban y bueno, che, fueron 200, sí. ¿Me entienden? O sea, volvamos a eso. ¿Cómo no nos van a odiar estos tipos? ¿Cómo? Bueno, a ver, era un ejército, uno de los ejércitos más poderosos. España, estamos hablando de España, de Francia, de Inglaterra, y nosotros que éramos unos muertos de hambre, porque esa es la verdad, que no teníamos ni siquiera formación militar, con la actitud y con el coraje. Cagábamos a palo a esta gente. Yo me meto ahí, a mí no me importa nada, porque yo creo que en algún momento estuve por ahí dando vueltas. Bueno, y bueno, ella tenía una voz de mando sobre las comunidades originarias que acompañaban a Juana y a su esposo Padilla, que fue asesinado por los soldados realistas, y ante las mujeres era la líder indiscutida, total. Solamente cuentan algunas fuentes que la vieron doblegarse cuando los realistas lo capturaron a Padilla, lo asesinaron y pusieron, que era muy común en esa época, su cabeza en una plaza pública, la exhibieron porque lo degollaron, y en ese momento dicen que ella flaqueó. Y después de un tiempo volvió a la lucha. Ella perdió 4 chicos en las batallas, Juana Zurduy. 4, le quedó solamente la quinta, Luisita. El resto los enterró a todos. A todos. Bueno, la pollera como símbolo de resistencia en la actualidad, si querés, Isa, pasamos a la diapo siguiente, que es un símbolo de resistencia y dignidad de la mujer boliviana también. No puedo dejar de mencionar porque ante los hechos que estamos viendo en la actualidad en nuestros países hermanos, en el nuestro y en nuestros países hermanos, estas mujeres siempre con ese coraje, con ese valor, con esas agallas, luchando por los derechos, ¿no? Porque se les reconozcan los derechos. Bueno, ahí están ellas, las mujeres, portando sus banderas, sus gorritos, que la verdad no sé cómo se llaman, pero son tan característicos de las cholas, ¿no? Las cholitas, sí, yo las vi en Bolivia y en Perú con esa vestimenta tan prolija, sus gorritos que son Total. como más altos y siempre, Sí, siempre prolijitas, siempre bien peinadas, siempre limpitas, todas. La verdad es un espectáculo verlas por las calles de Bolivia y de Perú a las cholitas. Con sus hijos también totalmente. atados ahí en los pañuelos que los llevan ahí atrás a los hijos. Exactamente. Como una rabona, ¿no? Como lo que veíamos antes, como la rabona.
que para otras culturas son ridículas, que con con esas ropas de no sé qué y no sé cuánto, porque no conocemos nuestras propias historias, no nos enseñan nuestras propias historias, nos hablan de Napoleón Bonaparte, nos hablan, por supuesto, nadie le quita mérito, ¿no? Pero hablemos de las mujeres bolivianas que han puesto pata para arriba la dictadura de Bolivia. Lo hicieron las mujeres bolivianas. Es toda la fe que le tengo en este momento a Bolivia también. Mi mayor deseo. Bueno, y en la siguiente imagen no puedo dejar de decir que todo esto ha traído a través de los años y años y años y años de lucha y de sometimiento y de lucha en Cochabamba se sumaron 8 mujeres, esto es de agosto del 2023, 8 mujeres de pollera a la Guardia Municipal. Es todo un logro. Después podemos discutir si realmente cumplen la función que deberían o no, si, no sé, eso yo no me voy a meter ahí. Pero que hayan aceptado mujeres de pollera es un emblema, un emblema. Entonces no lo podía dejar de mencionar. Las nuevas funcionarias llevan uniformes que incluyen polleras color azul marino, zapatos negros y chalecos negros con el escudo de armas de la ciudad y sombreros. Yo después ahí pasé la fuente de donde extraje todo por si alguien después lo pide o quiere profundizar. Me encantaría que no se queden solo con lo que yo digo y que duden y que estaría genial. Bueno, en la siguiente diapo también, así me falta poquito y les paso la palabra a mis compañeras, la valentía de la mujer peruana en la toma de Lima. Esto también fue un posteo del año 2023, que las mujeres peruanas exigieron el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, así como la convocatoria de elecciones generales y una asamblea constituyente. Las mujeres. Entonces ahí están las mujeres rodeadas de policía en la vía pública manifestándose. Y por otro lado, no puedo no nombrarlas como una parte tremendamente importante, que también fueron absolutamente invisibilizadas por la historia blanca, europea, oficial, de la generación del 80, que se quería proyectar de una manera colosal, distinguida, ¿no? Donde era civilización o barbarie. Bueno, en la siguiente imagen es el cabello, el peinado y el turbante y el pañuelo como símbolo histórico de astucia y resistencia de las mujeres. El cabello crespo, me estoy refiriendo específicamente a las mujeres afrodescendientes, que casualmente el viernes pasado fue el Día de la Cultura Afro en Argentina. Según una investigación de Sara Candela Montoya, el cabello crespo es una de las herencias más poderosas que une a los afrodescendientes del continente americano con los del continente africano. De hecho, en Colombia, por ejemplo, se realizan eventos culturales en relación al trenzado del cabello afro. En Occidente, el cabello crespo ha sido quizás uno de los rasgos físicos de la corporalidad negra más expuesto a los estereotipos, al ridículo y al menosprecio. Esto me trae, saben, chicas, ayer o anteayer fue que abrimos live y un señor abajo comentaba cosas del cabello nuestro, sucio, duro y no sé qué más. Bueno, sí, a mucha honra tenemos. El cabello ¿Cómo? crocante. Crocante. Cabello crocante nos dice. Qué ridículo, porque hay gente que realmente, bueno. Sí señor, tenemos el cabello crocante como las afrodescendientes que dieron la vida por la libertad de la que usted goza hoy. Sí señor. Bueno, en la lucha por el empoderamiento individual y colectivo, el resignificado de la estética femenina negra a través del cabello es una instancia fundamental. ¿Por qué? Porque para las mujeres afro implica el rechazo a los cánones de belleza
impuestos por la cultura blanca y eurocéntrica, en la que gran parte de las mujeres afro ha fomentado el odio a sí misma. Escuchemos esto y hagámonos cargo, caramba. El odio a sí mismas y a la imposibilidad de disfrutar y de sentir orgullo por sus cuerpos y por sus cabellos. Por suerte esto de a poco está cambiando. De a poco los diferentes colectivos de afrodescendientes que son heterogéneos están luchando por reivindicar sus orígenes, su cultura. Bueno, otra gran característica del cabello afro es su facultad en convertirse en un discreto receptáculo de objetos, que ahí Isa mostraba, ¿no? El turbante y las trenzas, que parece un peinado elaborado, sí, ¿por qué no? Además, ese tipo de cabello es ideal para hacerse esos peinados, pero tiene toda una simbología, ¿no? El peinado en esos cabellos, en esas cabezas. El peinado siempre fue un medio poderoso de comunicación. Por un lado indicaba elementos identitarios y espirituales. No olvidemos que la cabeza para la cultura africana es muy importante. Y por el otro podría manifestar una posición política o representar un evento social o personal. El peinado solía reflejar la edad, el clan, la ocupación, el estatus social e incluso las preferencias y fantasías individuales que permitían concebir diseños extravagantes y originales. Gracias a la alta técnica que permitía transformar este tipo de cabello crocante, según el señor que el otro día comentó nuestro live, ojalá lo esté escuchando, de verdad. Este cabello crespo se podían convertir en esculturas arquitectónicas por las que mujeres palenqueras, que eran las que se refugiaron en los palenques, en los quilombos, ¿ok?, confeccionaron mapas capilares que mostraban el camino hacia la libertad. O sea, hagamos un alto y pensemos en la inteligencia extraordinaria de estas mujeres que ante tanto agobio, tanto maltrato por parte de los amos que las castigaban y las hacían trabajar de sol a sol, al igual que los hombres, embarazadas, mujeres grandes, niñas, lo que sea, ellas diseñaron en sus cabezas, con esas trenzas, caminos para poder fugarse. Háblame de inteligencia, ¿no? Y háblame de astucia, por Dios. ¿Cómo no nos van a invisibilizar, chicas? ¿Cómo no nos van a invisibilizar? Bueno, mi última parte por ahora, hasta que hablen mis compas, queridas, o queridos, o querides, es hablarles del turbante también, que es característico del Egipto, ¿no? Característico de África, pero también de Asia, no nos olvidemos. Raíces en África subsahariana y un vínculo estético en las tierras asiáticas. Un tocado compuesto por un elegante chalina. Mientras yo les cuento esto, también pensemos en los pañuelos que las madres usan, ese tremendo pañuelo blanco, ¿no? Y que hoy lo vemos también en las pibas de color verde y violeta. Pensemos, ¿de dónde nos viene esto? El turbante, un tocado compuesto por una elegante chalina entrelazada en torno a la cabeza, halló su hogar en la cultura africana, tejido en un abrazo de influencias diversas. Las mujeres hallaron en este turbante un refugio secreto, otra vez, la astucia, la inteligencia, para semillas y monedas. No se olviden, no nos olvidemos, que cuando se proponían, empezaban a diseñar, a pensar la posibilidad de escapar, tenían que llevarse algo, porque donde llegaran, al quilombo que llegaran, que era ese lugar donde iban los que se escapaban, tenían que llevarse con qué sustentarse. Bueno, en ese turbante tenían las semillas y monedas, un vehículo de supervivencia. Las palanganas, que eran envolturas en las que transportaban el alimento, el agua, se unieron al propósito del turbante. ¿Para qué? Para aliviar la carga de esas cabezas,
ustedes habrán visto esas fotos, esas imágenes donde tienen esas palanganas, esos cuencos sobre las cabezas, ¿no? Entonces ahí el turbante es como un amortiguador de ese peso, ¿no? Porque encima caminaban y caminaban y caminaban, ¿eh? Bueno, y para protegerse contra también las inclemencias y los espíritus sobrenaturales. Más allá de su función, se convirtió en un emblema de las mujeres africanas, en especial de la Yoruba. En la actualidad, los turbantes representan belleza, protección, sabiduría, respeto, orgullo e identidad. Son un símbolo de la fuerza que yace en la mujer afrodescendiente, una fortaleza forjada en trabajo y cuidado. El turbante no solo adorna la cabeza, sino que también comunica mensajes. Por eso yo todo esto, cuando les hablé de lo femenino al servicio de la resistencia, ¿no? Y de la lucha. Describe situaciones, clases sociales, clanes, rasgos en la sociedad. Por ejemplo, los nudos son como coronas y denotan jerarquía y sabiduría. La disposición del nudo, sincronizada con la posición del sol, revela su situación marital y muchos otros mensajes más. Bien, hasta aquí fue mi participación y a partir de ahora que vamos a hablar de los pañuelos, el pañuelo como símbolo de lucha y resistencia, van a tomar la palabra mis compañeras y compañeros de este hermoso espacio llamado Feministas en TikTok y Militancia Virtual. Y después hacemos el cierre. ¿Qué les parece? Bueno, me encanta, gracias Vivi, hermoso, hermoso. Vamos a ir, si de algo de lo que fue hablando Vivi hasta ahora quieren hacer un aporte, yo vi a Danilo que escribió alguna cosita abajo, también quienes están abajo, si quieren subir envíen invitación o escriban abajo el aporte o la pregunta. Danilo, bienvenido, que no te habíamos saludado inicialmente a este espacio, que bueno, a cargo de Vivi. Vivi es museóloga, siempre nos habla desde un corazón muy apasionado con las mujeres de la patria, ¿no? Las mujeres, las heroínas de nuestro territorio, porque no fueron solo en Argentina, hoy nombramos también Perú, Bolivia, Uruguay, ¿no? Nuestra enorme Juana Zurduy que se recorrió todo el territorio también. Así que nos encanta cuando viene Vivi a compartirnos todos esos saberes que tiene de estas mujerazas. Y bueno, hoy los accesorios, ¿no? Los diferentes accesorios de la mujer bueno, que fueron símbolo también de resistencia, de lucha, que estuvieron ahí, como dice el título, al servicio de que nuestro territorio sea libre, ¿no? Así que Danilo, bienvenido, ¿cómo estás? No, buenas noches, saludos, lamento haber llegado tarde, pero más vale tarde que nunca. Acá estamos. Eso es. Así que, ¿querías hacer un aporte? ¿Escribiste algo abajo o querés que sigamos con los pañuelos? No, denle para adelante porque hay mucha historia más para redescubrir después de las grandes historias de la liberación de Latinoamérica, ¿no? En el mundo, por suerte, hay grandes gestas de grandes mujeres. Buenísimo. Bueno, a ver si puedo abrir. Para introducir al tema, les traje algunos de los pañuelos que utilizamos en las calles, ¿no? En la lucha, en las manifestaciones, en expresar nuestra voz en bueno, actualmente 2025. Hace muchos años que venimos las mujeres, por un lado, tomando las banderas de otras mujeres, de otras madres, de otras abuelas, de otras bisabuelas, de tías, de amigas, de amigas, de amigas de mamá, que bueno, que también fueron expresando a través de la historia diferentes reclamos en las calles, alzando la voz, alzando el puño, y en ese puño de lucha, bien arriba, siempre teníamos un pañuelo en las manos, un pañuelo en la muñeca, que para mí en particular era un escudo, como esa mujer que defendía a ese soldado en caída, un escudo ante un gobierno que, cómplice de la violencia, también nos oprime, y un símbolo de reconocimiento entre nosotras.
Nosotras cuando caminamos por las calles sin decir nada, nos miramos los pañuelos en los puños, en las mochilas, atados, en el cuello, y nos reconocemos. Nos vamos reconociendo en la calle con estos símbolos, estos accesorios que representan un montón, ¿no? Cada uno de estos colores tiene una historia y tiene un reclamo. Cuando empecé en el movimiento feminista, del cual agradezco como el despertar, ¿no? El otro día Newart decía que el movimiento feminista la había salvado y la había protegido. Así también yo lo siento, es un espacio que a mí estas mujeres todo el tiempo me levantan para que no nos caigamos, para que no nos arrodillemos, ¿no? Nos resignemos. Y como decía Mariel, también gran luchadora feminista brasileña, soy porque somos, ¿no? Y por eso estos pañuelos yo siento que nos unen. Yo siento que en la puntita de este pañuelo hay otra persona con otro pañuelo y nos enlazamos. Y en ese enlazar, ¿no? Llevamos la lucha de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país. Y no hay límites, ¿no? Con nuestro pañuelo verde, cuando empezamos a reclamar el derecho a decidir, que viene, yo lo tomo de mis tías lo tomaron de mis abuelas, de cuántas de ellas en la familia murieron por un aborto clandestino, y que hoy ya no están, y que siempre decimos que esa clandestinidad no salvó ninguna vida, ¿no? Ni la del niño por nacer, ni la de la madre. Entonces ellas alzaron esa voz. Yo sé que mi abuela, mis bisabuelas estarían orgullosas de que hoy en la Argentina, como en otros países, tengamos la IBE, que es el derecho a interrumpir un embarazo por diferentes motivos, ¿no? Así que bueno, cada uno de estos pañuelos era de las veces que íbamos al Congreso. Yo desde acá viajaba 500 kilómetros con mis amigas, con mis compañeras, y en cada una de esas luchas yo me traía un pañuelo, porque volvíamos llorando, porque la ley no salía. Tardamos 10 años, así que tengo 10 pañuelos, 10 años en lograr esta ley. 10 años que íbamos y veníamos, con las manos vacías, pero con el pañuelo en alto en nuestro puño. Y así como nos había dicho el senador Pino Solana, si no es este año, será dentro de 2 años, pero ustedes sigan luchando, que en algún momento la sociedad va a entender, va a empatizar y van a tener la ley. Así que logramos la ley. Esperen que ya apago. Logramos la ley en la Argentina este surgimiento del pañuelo verde nace en el 2003, ¿no? En ese momento estábamos en Rosario, nosotras desde el movimiento de mujeres todo lo consensuamos entre todas, y en el 2003, hace ya casi 23 años atrás, en la ciudad de Rosario teníamos nuestro encuentro nacional de mujeres, era el número 18, y ahí surgió el color verde, ¿no? Símbolo, este pañuelo verde del movimiento feminista por el aborto legal, seguro y gratuito, en Argentina la ley IBE, donde este color representa el icono global del derecho a la interrupción, ¿no? Así que bueno, fue allá en Rosario, me acuerdo en ese encuentro, éramos re chiquitas, incluso íbamos con algún familiar, ¿no? Alguna tía, alguna madre, alguna vecina más grande, que también, ¿no? Como decía Vivi, para mí eran como recontra mujerazas. Cuando era chiquita en Avellaneda, yo los primeros años viví en un conventillo. Un conventillo es una puerta, un pasillo largo, 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 es de las casas del medio, las más largas, los terrenos más largos. Y entre derecha e izquierda, en los pasillos, había piecitas
y vivía gente, diferentes. Yo enfrente de mi piecita tenía otra piecita que vivían una familia boliviana, que tenían dos nenitas, que las vestían iguales, con sus polleritas de colores, a las dos iguales. Y bueno, y diferentes mujeres. Y había una en el fondo, la vieja María, que yo de grande me di cuenta que ella hacía interrupciones. Yo me di cuenta de grande, de chica no entendía qué pasaba, ¿no? Y esas minas eran unas mujerazas que trataban de ayudar a mujeres que estaban en situación crítica, que si iban al hospital quedaban detenidas, porque era un delito antes de la ley. Entonces la mujer, si interrumpía su embarazo, iba presa. Y si iba al hospital por una infección, iba presa. Entonces, nada, estas mujerazas yo las recuerdo así, bien plantadas, ¿no? Con un pucho ahí en la boca. Y bueno, de ellas recogimos esta lucha. Yo sé que todos conocen a alguien que ha fallecido, sobre todo la generación de mi abuela, por un aborto clandestino, ¿no? Así que miren qué importante esta ley. Bueno, y después, para pasarle ya a mis compañeras, el pañuelo violeta, que este sí es símbolo de la lucha feminista representado en la resistencia, ¿no? En la denuncia de la violencia y la desigualdad de género. Y bueno, en general algunas hablan de un origen del color violeta de este pañuelo y otras, hay dos significados, ¿no? Por un lado estaban las sufragistas inglesas que lo usaron a principios del siglo XX para simbolizar como la sangre real de las luchadoras, su libertad, su dignidad. Mientras que otras lo toman de un accidente trágico que hubo, un incendio en una fábrica en Nueva York en 1911, donde murieron 150 mujeres, y ellas usaban su uniforme, era de color violeta, así oscuro, un púrpura. Entonces, yo lo tomo desde ahí, de esas mujeres que aparte murieron y se prendió fuego la fábrica, ellas estaban en lucha por los derechos laborales. Por eso, el 8 de marzo, donde tenemos nuestro pañuelo violeta, el 8 de marzo no es el Día de la Mujer, ¿no? El 8 de marzo es el día de la lucha de la mujer trabajadora. Es la mujer trabajadora que murió con otras mujeres por mejores condiciones laborales, ¿no? Y es la mujer que busca también la equidad, ¿no? En cuestión de derechos. Un mundo más justo, más igualitario, ¿no? Donde no se discrimine, donde no se sienta que es diferente, que es inferior la mujer al hombre, ¿no? Igualdad de condiciones. Así que, bueno, este pañuelo violeta también lo usamos en Argentina como en todo el mundo, y el 8 de marzo levantamos el puño por seguir todavía luchando por los derechos que aún no tenemos. Por suerte, en la Argentina, bueno, acá también está Danilo, en Uruguay también, hemos logrado mucho, tenemos un recorrido grande, se logró un montón, pero falta. Y cuando vienen este tipo de gobiernos bastante conservadores, ¿no? Como la manera de disciplinar al pueblo o disciplinar ellos a las masas y tener este poderío y hacer lo que ellos quieren, ¿no? Hacer sus acomodos. Fíjense que en la historia, en los diferentes países del mundo, tienen esta actitud, ¿no? De dominación, los gobiernos más conservadores de ultraderecha. Acá en la Argentina lo estamos padeciendo, y principalmente las mujeres, con la quita de programas, ministerio de género y políticas públicas y derechos, y aún así amenazando las leyes que ya tenemos, los logros que ya tenemos, incluso el Código Penal, por ejemplo, la figura de femicidio, y que los empleados del Poder Judicial, al cual también abonamos sus sueldos con nuestros impuestos, igual que a los demás otros dos poderes,
que tengan una perspectiva de género en la toma de decisiones. Eso se padeció muchísimo en la Argentina, muchas mujeres, porque jueces o fiscales no tuvieron perspectiva de género, llevaron a cabo una resolución nefasta, como el caso de Belén, que ya está en la pantalla grande, que invitamos a ver la película Belén para que entiendan un poco de lo que les estoy contando. Así que bueno, después les paso a mis compañeras, nos queda aún el pañuelo naranja, que este es el derecho que nos falta, donde muchas mujeres feministas buscamos que la Iglesia y el Estado estén separados, que los estados sean independientes, que los pueblos sean independientes de las creencias religiosas, ¿verdad? Hay muchos cultos, hay muchas creencias, religiones, cuestiones espirituales, que eso es personal. Cada persona elige cuál es su afinidad religiosa o espiritual y deseamos que el Estado pueda decidir sin la intervención de la Iglesia, ¿no? En algunos países todavía esto pasa, incluso nuestra Constitución lo plantea, y ya estamos en una época en la cual la persona quiere decidir, por lo cual el Estado debería también hacer lo mismo, ¿no? Así que bueno, le paso a las compas Aleta y Raksha y Vivi, no sé si quiere hacer alguna acotación sobre estos coloretes. Miren qué hermosos. Cada Ay, uno estoy muy emocionada, Isa. Qué increíble, te felicito. Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias. Yo estuve recordando, releyendo la formación de las Madres de Plaza de Mayo, que para mí me parece que es el primer pañuelo y más emblemático por la lucha. Y para hacer un pequeño reconto, en la época de 1976, 74, cuando empezamos en una dictadura, empiezan a desaparecer jóvenes. Jóvenes que practicaban política, el Estado dictatorial decidió que no quería tener ningún tipo de oposición y los hacía desaparecer directamente. Entonces, las madres empezaban a ir a primero a las comisarías, porque la gente que entraban a la casa eran como un allanamiento, ¿no? De repente se agarraban al joven que venían a buscar y desaparecía. Entonces, no sabían si había sido la policía, el ejército, la marina. Entonces empezaban a ir a distintos puntos. Primero a la policía no sabía nada, después iban a la gendarmería, no sabían nada, bueno. Entonces, de tanto ir y encontrarse, de repente empezaron a darse cuenta que no era una sola la que tenía el problema, sino que habían varias. Y empezaron a organizarse. La que empieza a organizarlas a las madres es Azucena, una de las que empieza a organizar a las madres es Azucena Villaflor de Vicenti. Empiezan a ir a la Plaza de Mayo para protestar frente a la Casa Rosada para que visibilizar lo que les estaba sucediendo, porque ni la Iglesia, ni la justicia, ni las Fuerzas Armadas, ni las fuerzas civiles como la policía, gendarmería, nadie fue, nadie sabía nada. Entonces empiezan a protestar frente a la Plaza de Mayo, en abril del 77 empiezan, según las historias. Yo no recuerdo exactamente los días, pero bueno, estuve averiguándolo. Como estábamos en una especie de estado de sitios, no se prohibían las concentraciones de varias personas en un lugar. Entonces decidieron marchar alrededor de la pirámide de Mayo para visibilizar que ellas estaban, pero cumpliendo la orden de que no podían hacer reuniones. Muchos preguntan por los padres, si era que solamente las madres eran las que tenían ese sentimiento de pérdida. No, los padres también lo tenían. Pero ¿qué pasaba? Con los padres
la policía sí los atropellaba, sí los molestaban más. Entonces, por una cuestión de protección, ellas querían hacer visibilizar lo que les estaba ocurriendo, entonces los padres, si bien iban para cuidarlas o estar cerca y qué sé yo, se mantenían externos a las marchas. En octubre se hace la caminata a pie para pedir a Luján. Entonces decidieron participar y para identificarse a alguien se le ocurrió que podían usar, que todas tenían, porque en esa época se usaba, los pañales de los hijos como una representación a los que estaban buscando. Y ahí nacen los pañuelos blancos. Los pañuelos blancos era una cuestión de identificarse primigénitamente en la caminata hacia Luján. Y después se optó para identificarse dentro de la circulación en Plaza de Mayo. Entonces, todos los jueves se iban a Plaza de Mayo y marchaban. Al principio las trataban de las viejas locas, yo recuerdo eso, las que giraban alrededor de las viejas locas, pero el Estado consideró de que no eran tan locas y que de alguna manera había que pararlas. Entonces filtraron a Gustavo Bueno, es Astiz, que identificó a las madres, fueron muchas personas, ¿no? Pero siempre hablando solamente de las madres de Plaza de Mayo, las más organizadoras serían, ¿no? Y entonces a ellas también las hicieron desaparecer. Ellas fueron Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestroni de Carrega y María Ponce de Blanco. Ellas fueron secuestradas y se deshicieron de sus cuerpos en un vuelo de la muerte y al tiempo aparecieron en las costas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que pasó con las madres de Plaza de Mayo? Las madres de Plaza de Mayo continuaron su lucha y su representación y empezaron a hacer una de las movilizaciones más importantes con respecto al pedido de verdad, justicia, ¿no? O sea, ellas son las memoria, verdad y justicia. La asociación Las Madres de Plaza de Mayo continúa y en un momento dado, en la presidencia de Alfonsín, se decide resarcir a las personas que habían perdido familiares, porque ya en ese momento se calculaba de que los familiares ya no había ninguno detenido y que los que no habían aparecido era porque ya no estaba. Entonces el gobierno de Alfonsín decide resarcir económicamente a los familiares de las personas desaparecidas. Y ahí, en la madre de Plaza de Mayo, se produce un quiebre. Pero no es un quiebre definitivo, o sea, se siguen buscando es que se abre en Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, Asociación Madres Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La Asociación de Madres de Plaza de Línea Fundadora son las familiares que tuvieron dos objetivos. Puede ser que se haya cumplido uno o los dos. No está bien especificado. Las Madres de Plaza de Mayo de Línea Fundadora, algunos familiares recibieron lo que le dio el gobierno de Alfonsín. Y además querían recuperar los restos de sus familiares. Entonces, ellos son los que siguen buscando a sus hijos indefinidamente, hasta que aparezcan los restos. En cambio, las madres de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo consideraron que todos los desaparecidos eran hijos de ellos, se han negado a dar ADN para que se identifiquen, porque ellas
sostenían que no había plata para pagar la pérdida de sus hijos y que todos los desaparecidos eran hijos de ellos. La asociación de Plaza de Mayo la dirigía Eve Bonafini y la otra no apareció cuál era la madre que dirige. Ah, porque esa era otra de las condiciones, que las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, no querían tener un dirigente, era como más anárquico, querían que todos tuviesen, todos participaran. En cambio, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo se la eligen a Eve Bonafini como la representante. ¿Qué causó esto? Tiene acá, esto no es mío, lo extraje de una nota que me pareció muy, muy lindo, porque decía, la nota decía, ¿por qué tuvieron éxito las madres de Plaza de Mayo? Y me llamó la atención la nota. No tenía autor, era una nota que figuraba en Google. Y decía, tienen éxito porque con su sola existencia, crearon un movimiento femenino único en una sociedad gobernada por hombres que habían intentado silenciar y destruir las voces de los disidentes políticos y sociales, especialmente las voces de las mujeres. Lideraron un movimiento de resistencia pacífica contra la dictadura militar y la represión en Argentina en respuesta a la desaparición forzada y la tortura de los opositores políticos. Yo creo que me pareció la mejor definición que había leído hasta el momento y bueno, esta es la historia de las luchadoras que uno las puede... Gracias. Bravo, bravo. Una las puede identificar fácilmente. Las madres de línea fundadora tienen o en el pañuelo grabado la fecha de la desaparición de su familiar, hijo, ¿no? O el nombre. En cambio, la Asociación de Plaza de Mayo, de Madres de Plaza de Mayo, no tienen nada. Esa es una de las formas que uno los puede identificar. Sin contar que a partir de esto también sale la línea de abuelas, porque a medida que empezaron a decir no solamente nos hicieron desaparecer a nuestros hijos, sino que también nos hicieron desaparecer a nuestros nietos. Entonces, la más emblemática, creo que no la tengo que nombrar mucho porque más de uno lo ubica, que es Estela de Carlotto, inicia la gran Estela de Carlotto como la gran Eve de Bonafini. Estela de Carlotto todavía tienen 90 y pico de años, 97 creo que cumplió ahora Estela, la lucha por recuperar, ellos calculan que fueron desaparecidos alrededor de 400 chicos. Y bueno, tenemos 140 recuperados aproximadamente. Así que esto es más o menos para... Tienen la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, se han dedicado a la parte social. Tienen una universidad de Madres de Plaza de Mayo, tienen una radio, Madre de Plaza de Mayo, que son la 530, o sea, ellos difunden y están en constante atento a las necesidades sociales. Ahora están en problemas porque, por supuesto, este gobierno las está desfinanciando, bueno, no es algo que este gobierno acepte tener, así que hay que seguir apoyando y pensando en ellas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido entretenido. Qué genia, Ali, gracias, qué Muy bueno, genia. muy bueno. Fueron, o sea, porque si vamos a hablar a la distancia, ¿no? Fueron las que hicieron visible lo que estaba pasando de alguna manera.
en el país, porque lo callaban por todos lados y no había tanta comunicación como ahora de lo que pueda suceder, no existían las Bueno, redes, nada. nosotros, Y nosotros las madres, no quise hacer tanta historia, ¿viste? Pero de repente las madres fueron apoyadas por el Buenos Aires Herald, que estaba el periodista Cox, que fue el que publicó una carta abierta. ¿Pero por qué la pudo publicar? Porque era un inglés. claro, Entonces, la tenían que pensar un poco más nuestros represores para meterse con él. Pero ellas fueron y bueno, espero que siga disfrutando su estadía, don Gustavo Bueno. fueron, y para mí siguen siendo un símbolo de lucha y de coraje, ¿no? Porque fue el inicio un poco de todo, ¿no? Y Pero, atrás de ella fueron encolumnándose de distinta manera todo tipo de mujeres por una lucha, ¿no? Por algo, o sea, yo conozco hijas de gente que desapareció, que son amigas, y, o sea, mucho no se habla, ¿no? Pero los problemas, por las cosas que han pasado, eh, las que no desaparecieron, muchos se tuvieron que ir del país, a casa de familiares o no, y, y volver, y algunas fueron criadas por familias, por abuelas o por tíos. Entonces, sí, fue la verdad que para mí es un símbolo de lucha y de resistencia, ¿no? Tenerlas hoy es todo un símbolo. Aparte que es reconocido mundialmente y respetada. Por mucho que digan acá abajo, no van a poder. no los leas, no, son unos miserables que no merecen ser ni siquiera leídos. Bueno, qué Se lindo. me ocurría, Raya, escuchándote, bueno, chicas, la verdad que no tengo muchas palabras, ¿no? Porque hermoso lo que hicieron realmente, ambas, las tres, por sus palabras, su participación. Gracias por el compromiso. Cuando decía recién Raksha esto de que detrás de las madres y las abuelas se fueron encolumnando otras mujeres y también otros pañuelos, ¿no? Y con todo lo que eso significa, el pañuelo blanco va a ser siempre el pañuelo blanco, inigualable, inalcanzable, impoluto, y detrás se van a ir encolumnando todos los demás con sus luchas, con sus particularidades. Y sí, como decía Isa también y Ali, era un pañal, ¿no? Con lo que eso significa. Entonces, a mí me viene mucho esto de lo que utilizaban en los campos de batalla como accesorios estas mujeres, que no se llamaría pañal, pero era seguro algo muy parecido y daban la vida por luchar por la libertad. Así que con esa tela sencilla protegiéndose del clima, protegiendo, guardando cosas, autorreferenciándose para congregarse, para juntarse, para juntar voluntades y fuerzas. Y también la astucia ahí una vez más aparece, porque a ellas le decían circulen, señoras, circulen, y ellas circularon, porque no les permitieron estar ahí. ¿Y qué arrancó a partir de ahí? Las marchas, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y cada vez que un grupo de mujeres tomó la iniciativa de hacer algo, siempre fueron descalificadas, siempre tuvieron adjetivos descalificativos, digo yo, ¿no? Pero surgió algún movimiento, una agrupación, una marcha, una conquista de derechos. Así que, bueno, nada, yo las escucho a ustedes y después, si les parece, hacemos el cierre, pero la verdad, chicas, tengo mucho orgullo de haberlas escuchado. Qué lindo. Sí, pensaba esto y le paso la palabra a Danilo, que nunca quietas, siempre en movimiento.
encuentros, reuniones, ¿no? Y estos lazos. Para nosotras esos encuentros, las movilizaciones, las marchas, el 8M, ahora viene el 25N, el 25 de noviembre. Eh, Siempre son lugares donde nos reconocemos, ¿no? Son lugares, aparte de lucha y de reclamo, de movilización, de llevar lo que está mal en alto, en pancartas, en la voz, en un megáfono, en una movilización que siempre son multitudinarios nuestros espacios, también es un espacio de fiesta, de celebración y de encuentro. Y de estos encuentros surgió tanta cosa, ¿no? Surgió tanto que a veces no se entiende y no nos gusta que un sector no lo pueda comprender hacia dónde vamos y que siempre nos rotulen de cosas que no hacemos y que no intencionamos, ¿no? La intención del movimiento es justamente que si todavía tenemos algún tipo, para que me están denunciando, ahí está, ayuden a contactar. Si tenemos todavía algún tipo de desigualdad, algún tipo de opresión, poder liberarnos de eso, ¿no? Como cualquier ser humano. Así que, Danilo, bueno, qué lindo que estés acá compartiendo. ¿Qué te pareció un poco lo femenino al servicio de la resistencia? No, bien, bien, espectacular. Avisarle a algún nabo que andan a vuelta siempre que por suerte son solo 7 y esas 7 son 7 preciosas y hermosas inmaduras y que por suerte cada live puede llegar a una visualización de 60 a 70 mil K de visualizaciones gracias a esas 7 inmaduras, ¿no? De algún nabo que anda pasando. No, quería aportar datos medio de memoria. 1859 al 1917-19 en el Uruguay se hizo la separación del Estado de la Iglesia, ahí que es lo que está faltando, en el pañuelo naranja, ahí para la lucha de ustedes. Desde allá venimos con la separación del Estado y la Iglesia. La mujer 45-47 comenzó con el derecho al divorcio, y en el 49-50, si no mal recuerdo, muy apurado, comenzó a tener el derecho al voto y al sufragio aquí en el Uruguay. Tenemos el derecho a la erupción del embarazo voluntario, entre otras entre otros tantos avances de igualdad y equidad en cuanto a la mujer acá en la República Oriental del Uruguay, que vamos al frente, vamos caminando ahí, orgullosos. Yo a veces solo me pregunto si estos desmemoriados que andan por allí y que mencionan algún apellido innombrable, que dice que fue insuficiente, si en alguna vez de la parte de su vida no sufrieron alguna fiebre, alguna gripe, y donde cuando la fiebre te jugaba en contra, o esa fiebre con conciencia que parecía que el mundo te devoraba y los monstruos te llevaban, y parecía que cuando las propias cobijas o mantas te oprimían el cuerpo y no te dejaban tiempo de respirar, yo no sé si le faltó la voz cálida de su madre, cuidándote, dándote tranquilidad, bajándote la fiebre y poniéndote en su pecho, diciéndote tranquilo, todo va a estar bien. No sé si le faltó todo eso a mucha gente que anda con un odio visceral a la reivindicación de ustedes. Gracias, yo siempre llego a aprender, llego a aprender, a escuchar, a intercambiar en una reconstrucción, pero constante y permanente de un mundo que la verdad es feroz, es tremendo y siempre pega para el lado más débil, ¿no? Hay sin fin, por suerte, la lucha, esto es la continuidad de la lucha de las mujeres, en los 1800, al principio de los 1900, y si alguien algún día lee, se va a dar cuenta que está involucrado el mismo 1 de mayo con las mujeres. Ya algo decían ustedes, el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo no es para celebrar el comercio, después nos ganó el capitalismo, nos ganó la cabeza, pero es para reivindicar los derechos, la igualdad y la equidad de la mujer y el hombre en el mundo. Gracias por el espacio y permitirme participar, ¿no? Es un gustazo. Nada más que eso y bueno, y hasta la victoria siempre y para adelante. Gracias, Danilo.
Buenísimo. Dani, Muchas Qué bueno. gracias. Siempre, Gracias, Bueno, Dani. en realidad, no, aclaro porque siempre bienvenidos los compañeros y bienvenides les compañeres. El espacio feminista saben que es de todes, no es una lucha solo de las mujeres, también es importante que los compañeros y compañeres estén ahí también entrelazados con estos pañuelos con nosotras. Eh, Así que eso, por eso siempre son bienvenidos, Danilo, a estos espacios de los viernes a las 19 horas, como ustedes saben, y después hacemos algunos de estos extras que nos trae Vivi, estas propuestas, y siempre le decimos que sí a Vivi, obvio, Vivi. Bienvenido, Julio. ¿Querías es decir algo? verdad, gracias. Así le pasamos la palabra a Vivi. No escuchaba lo que decían del repaso histórico de Juana Zurduy y Remedio del Valle. Y sí, las mujeres, no solo ellas, lucharon incluso antes de la Revolución, en las invasiones inglesas. Las principales que repelieron fueron mujeres también, las que encabezaron también la resistencia contra los británicos. Y ha sido como opacado la actuación de las mujeres tanto en la defensa de Buenos Aires y en la defensa de la patria después contra los realistas. Fueron ocultados mucho tiempo, creo que recién cuando llega el kirchnerismo sale a flote nombres que la gente por lo general no conocía, como Juana Zurduy. Estaba totalmente oculto. Tenías que leer, ser muy fanático de la historia como para conocer esos personajes. No te lo enseñaban, eso no te lo enseñaban en la escuela. Es la historia que está oculta siempre para la gente común, al que no lee. Y sobre las Pero, madres de Plaza de Mayo, mi abuela era madre de Plaza de Mayo y qué lucha han tenido las mujeres porque mi abuelo se resignó del todo, no se animó a salir, tuvo miedo. Yo pongo ejemplo, mi abuelo tenía miedo, él como que se resignó que lo había perdido el hijo y mi abuela no, mi abuela al contrario, siguió luchando. Y creo que la mayoría, porque yo no he visto tanto los padres de los desaparecidos, los masculinos. En- Aunque sí hay, pero es minoría. Que, que se que iban a buscarlos, así como hacían las mujeres. Creo que mandaban a las mujeres o iban las mujeres pensando de que no le harían nada. Supongo que por el tema de ser mujer. sí, eso Quiero era el creer, tema. Hay un quiero creer que es documental, por eso. Julio, hay un documental no me puedo acordar del canal, que es Los Padres de Plaza de Mayo, se llama. Y ahí te cuentan de que cuando iban los varones, los empujaban, les pegaban, los metían presos, ¿viste? Entonces, Sí, como y por muchos las... no tenían miedo. Mi abuelo tenía miedo de ir porque Y decía, pero voy ¿cómo a no vas desaparecer a yo. tener Voy a miedo? desaparecer yo, decía. No, sí, pero Pero pasa que a las madres también las desaparecieron. ¿Cuántas madres desaparecieron? sí, pero también desaparecieron padres, La ¿eh? O fundadora de sea, Madre de Plaza de Mayo, ¿qué fue la historia? el marido que es una historia que yo conozco porque leí el libro y qué sé yo, el marido de Estela de Carlotto estuvo un mes desaparecido y le salió una fortuna recuperarlo. O sea, tuvo que ir y, y pagar para que se lo devolvieran. Y cuando se lo devolvieron destruido, pero destruido estaba el Ujú. hombre. Así Sí, que, menos mal que lo devolvieron. En general, lo que pasaba con las... y le pasaron la plata, también le pasaron o sea, le pasaron y tuvieron que volver a juntar plata para localizarla a la hija. Y no, pero a ella le cobraron la plata, pero no le dieron nada. O Bien, sea, que cierre Julio, así podemos pasarle a Vivi que haga ella No, el... está bien. Sí. Que siga. No, quizás la gente, ya que lo está contando, quiera hacer alguna pregunta, porque digamos, es un protagonista en este live importante, un nieto de abuelas, ¿no?
Em, y estimo que habrás visto, ¿no? El caminar de tu abuela, esto que decís quizás del abuelo que tomó más otro rol, ¿no? También estimo con un dolor más silencioso y yendo a trabajar, ¿no? Y manteniendo la casa y la abuela también permitió que, bueno, no sé si trabajaba, vos nos podés contar, pero que ella tenga más ese rol en las reuniones, en la lucha, en la toma de decisiones, en hacer, encima en esa época era diferente, ¿no? El hacer los comunicados, reunirse. Sí, Eh, ella trabajaba, pero sí, mi abuelo se había resignado, ya lo daba como fallecido. ¿Qué Porque es un él, tío tuyo, Julio? sí, mi tío, él lo tomaba como que los militares, si te secuestraban, te fusilaban, porque él había estado en el ejército también y sabía cómo actuar, ¿no? Había sido soldado, no había sido militar. Pero ya sabía que difícilmente estén. Pero bueno, mi abuela y como otras madres no se resignaban a eso. Querían saber dónde están. Y si los habían fusilado o algo, querían que le entreguen el cuerpo. Porque buscaban eso, los buscaban vivos y si había pasado algo, que se lo entreguen. Un horror. Era una lucha desigual, ¿no? Y en el caso de mi abuela encima tenía que le hacían el tipo el policía bueno y el malo. Oh, A mi abuela estaba Von Berning. Ah, Von Berning le hacía como bueno, ya va a ver, se hacía el buenito, pero Von Bernin era un obispo o algo. era capellán de Capellán la policía de de bonaerense. eh. Bueno, es que ahí se encontraban cuando iban a pedir las muy católicas iban a pedirle a sus curas y cosas, y ahí era donde se encontraban, y empezaron a verse como caritas repetidas y por eso se empezaron a organizar. Sí, 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 se organizaron porque nadie le daba bola, porque la hacían ir un montón de veces y no pasaba nada. Yo no me acuerdo, Estela, con quién fue que se encontró, que es con un militar, porque cuando leí el libro, pero viste, no, ya estoy grande, a ver si lo encuentro. Que el tipo la sacó vendiendo almanaque. ¿A dónde las hacían ir, Julio? Bueno, Iban a todos lados, Julio, espera, ella... espera que le estoy preguntando. Ah, perdón. ¿A dónde las hacían ir? Julio, te estoy hablando A a vos. mí, a mi abuela iba a las comisarías, o sea, recorría todas las comisarías, después la hacían ir, no me acuerdo qué comisaría, que iba siempre, que era donde estaba este Von Berning, que te daban como un listado de la gente que tenían presas, entre comillas, y decía, no, no está, no está, y tenían que volver, estaban todo el tiempo, yendo y viniendo y no le daban respuesta. Y el tipo que la jugaba como de bueno y no era bueno, porque Bernie al final se supo que participaba en las torturas. El tipo participaba, cuando torturaban. Él estaba era el que les decía como ¿no? El rol del bueno, como diciendo hablen para así te deja de torturar, cosas así. Con Bernie. es al único que le negaron la escarcelación, ¿no? Sí, Que hace pocos días salió eso. sí, lo iban a escarcelar ya. Sí, pero se lo No. negaron, porque está visto como un cómplice eh, activo, ¿no? Como Sí, fue que fue cómplice porque él necesario, participó. Gente que un sobrevivió cómplice cuenta que Von Bernie necesario para participó. lo que pasó. La gente que sobrevivió cuenta que Von Bernie participaba no, en los interrogatorios con tortura. Lo que pasa que, por ejemplo, o sea, no es que todo terminó tan fácil, no, porque las secuelas de todo lo que vivieron estos hijos eh, que perdieron a sus padres, que sus madres, o sea, muchos quedaron
O sea, sufrieron muchísimo, ¿no? Porque Hay un listado, debería, de los autores materiales, intelectuales, los que cometieron estas aberraciones en nuestro país. ¿Hay un listado de cuántos de ellos fueron hombres y cuántos mujeres? Digo, yo no idiotas. vi eso en ningún lado. Nada, es que en esa época no había mujeres en el ejército. Ahora empezó a haber mujeres en el ejército, eran todos hombres. Sí, No, pero pero había no era enfermeras. gente de las fuerzas, habían taxistas, habían, ¿no? Había Sí, choferes. pero Me la refiero mayoría, a dentro de todo ese entramado asqueroso, ¿no? Si me gustaría que esté el porcentaje de cuántos eran hombres, porque es lo que hablamos siempre en este espacio, ¿no? Necesitamos esta educación que hoy tienen los infantes en 2025, por suerte no es la misma que en otras épocas, donde se promovía incluso esto de la maldad, porque vemos también en los egresos de estas fuerzas, estas famosas, ¿no? Como, o los bautismos que le llaman, a donde incluso han muerto chiquitos, han muerto jóvenes porque los pasan ¿no? Hay una actitud muy violenta y por suerte, sí, con los años ahora estamos en otro momento. Porque si en esa época no había tantas mujeres a los alrededores, no es solo porque estaba prohibido en las fuerzas, ¿no? ¿Y por qué del otro lado había madres reclamando y luchando, ¿no? Ahora sí le paso a Vivi, que estamos haciendo el cierre. Sí, gracias. Bueno, escucharte, Julio, es escuchar parte de nuestra historia, ¿no? De una de las épocas, o la época más difícil de nuestra historia. Pero bueno, eh, me tengo que retirar, por eso no quería cortar este diálogo tan interesante que estaban teniendo y me estaba despidiendo abajo. Em, pero gracias, la verdad que estoy muy contenta, muy agradecida. Hicimos entre todos, todas, todes, una charla muy bonita, muy sentida, muy reivindicadora también. Así que por mi parte, insisto, pido disculpas, pero me tengo que retirar. Quiero agradecer a todas las que siempre estuvimos en la lucha y en la resistencia, siempre, aunque nos hayan invisibilizado, no importa. A las personas, a las mujeres de distintas etnias, a todas las patriotas que ni siquiera conocemos sus nombres y que la historia, por supuesto, olvidó, o sea, ni siquiera las tuvo en cuenta. A Evita y a Cristina, por ser mujeres comprometidas con la lucha y la conquista de nuestros derechos. Siempre, gracias, siempre. Gracias, gracias. A las madres y abuelas. Sentite orgulloso, Julio, de tu historia y de tu abuela, siempre, siempre, por habernos marcado un camino de coraje, de lucha, de resistencia. A las feministas de TikTok y al grupo de militancia virtual, gracias, que a veces somos más, a veces somos menos, a veces nos reunimos, a veces nos distanciamos, a veces nos duelen un montón de cosas y bueno, no sabemos cómo sobrellevarlo, y en eso que nos duele, a una compa que cada tanto la veo ahí luchar y luchar y luchar y bancársela, que sos vos, Isa, siempre. Gracias, porque te la bancás aunque duela, aunque arda, aunque queme, tan solo porque vale el esfuerzo no claudicar. Así que muchísimas gracias, yo los dejo a ustedes, de verdad siento mucho orgullo de poder ofrecer junto a mis compañeras y compañeros este tipo de charlas en un momento donde la cultura está tan ninguneada, la historia está tan bastardeada, donde hay tantas personas que reivindican el horror, inclusive desde el Estado, reivindican el horror con tanto cinismo. Pero bueno, nada, que les quede a ellos en la conciencia. Yo, muchas gracias. Les Te mando un abrazo requeremos, enorme. te requeremos, te agradecemos mucho, gracias
Buen provecho, vayan a... Gracias, Vivi. Gracias, Viviana. Gracias. Besos. Gracias. Les quiero. Hasta pronto. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Aguante Vivi, compañeraza de la primera línea, claro, la Vivi línea fundadora. Qué grande. Yo voy a aprovechar para arrancarme, che, muy bueno. Se cuidan. Tengo que ir a paviar ahora. Beso, beso. Cuídate. Redondo, lindo. Aguanten los redondos. Che, Impresionante. ¿alguna despedite, Danilo, con una mujer del rock argentino? A ver. Ah, me arrancaba muy apurada, me sacaba, viste que me descalabraba, siempre me das un palo atrás de la nuca. Pero si hay un montón. Bueno, música, bueno. música argentina. No, los redondos tremendos también. En esas presentaciones locas, yo cuando hago esas presentaciones locas me preparo, Isa, no es así, pum, de saque. Así que nada, hay mucha gente y muy buena gente echando para adelante en este tiempo. Arriba, se me cuida. A Mercedes Sosa, a Fede Cantilo, alguna de las mujeres artistas de... Que Danilo no nos pudo decir un nombre femenino, qué feo. Bueno, gente, ¿algo más querían aportar a este espacio? El día de hoy Nada, me querían encantó. los pañuelos, los símbolos, las polleras, las ropas, ¿no? Me acordaba también, en India usan una tela que se llama sari. A ver si tengo, déjame buscar para que les muestre. Y bueno, en las mujeres en India, en los saris, que son 7 metros de tela rectangular, 7 metros son. Ahí en la punta de la tela que se enroscan todo su cuerpo en eso, como un vendaje que se hace. Con muchos colores y todo. Ellas llevan, yo he visto, que llevan moneditas, llevan dinero, ¿no? Entonces cuando va por la calle, si hay algo que alguien que necesita, le dan el dinero que llevan en los saris también. Me acordaba hoy mientras Vivi contaba lo de las polleras. Estuvo muy bueno, la verdad. Me encantó escucharla. Yo con esto de los pañuelos estuve leyendo bastante y la verdad que te adentras a un montón de cosas que uno por ahí no las tenía muy sabidas. Y hay cosas que gracias a los movimientos se visibilizaron, por más que siempre nos denostaron, ¿no? Siempre las denostaron, y salieron, siempre están esos que salen a decir cualquier cosa, pero las conquistas que lograron es para todas en general, para las que estuvieron, para las que luchan y las que no, ¿no? Las que se quedan guardadas y que por ahí critican desde su espacio de comodidad, pero no saben en qué momento lo pueden necesitar. Es esa ley o esa conquista que hicieron las 4 o 5 que salieron, no 4 o 5 porque somos miles y miles, que salieron a luchar por algo, ¿no? Es fácil hablar desde la comodidad y sentirse superado, pero llegado el momento viene bien, ¿no? Lo que los otros conquistaron. Eso pasa en todos los niveles, ¿no? Porque yo lo comparo a eso, o sea, la lucha de los pañuelos, con diferentes luchas del movimiento obrero, y después salen a hablar de los movimientos, del movimiento obrero, de esto, lo otro, comparo, o sea, pensaba, ¿no? En todo esto a Cristina y a Evita como primera allá arriba, que las tenemos nosotros como argentinos, y después verla hubo otras mujeres en el camino, pero que no están tan vistas como Cristina por todo lo que le están haciendo pasar, nada más que por dar derechos. La verdad que a veces me pongo a pensar y digo, a veces me duele mi Argentina cuando leo a algunos por acá abajo. Sí, no tienen el privilegio, la fortuna de
de amar a nuestra patria y el camino de tanta gente como Sí, nosotros. claro, o tener Porque la empatía por el otro, se ¿no? infla el pecho, va, a mí se me infla el pecho cuando digo que soy argentina. Ser argentina para mí es el mejor país del mundo, o sea, es... Para mi eh, trabajo no, ellos preferirían estar en Estados Unidos, ser yanqui, por eso aprueban de que nos saquen todo, lo vendan. Yo bueno, no pero Yo tengo... pienso que eso se construye, ¿no? Yo siempre fui muy, pero yo Sí. haciendo memoria estos últimos tiempos, mi mamá siempre fue una lectora empedernida. Mamá leía mucho y tenía muchos libros. Es más, se arruinó la vista leyendo porque al principio cuando yo era chica me acordaba, ella leía, después lo contaba, en la casa a la luz de las velas. De grande en casa leía, cuando no teníamos luz eléctrica, con una lámpara a querosén. Y eso la vi varias veces cuando era chica o adolescente, que íbamos a la casa de mi abuela. Y de grande siguió leyendo y eh, que me hablaba de Rosa, de esto, del otro. Y yo digo, claro, si mi mamá siempre habló de todo eso. Yo la veía y por ahí cuando salían algunos, escuchar a cantar algunos himnos, era muy, muy de su patria, muy de Argentina, muy entrerriana, muy de Rosas, de todo eso, ¿no? Siempre hablando de todo eso. Y yo digo, claro, ¿cómo no voy a salir así? No se hablaba de política, pero te hablaban de esas cosas que se vivían, de historia. Entonces, claro, te va calando, ¿no? ujú. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Así que, No, bueno, o sea, es increíble. Por eso yo siempre digo que contar la historia, ¿no? Porque uno piensa que no llega, que a veces que cae en un cuenco vacío y sí que llega. Algo siempre queda, hablar, hablar, contar, hacer ver, volver a sacar de allá abajo cosas que creían pasadas, volverlas a visibilizar para que no se olviden, porque estos gobiernos juegan con el olvido del pueblo, ¿no? Con que te olvides, con que todo ya pasó, ya fue, y no es así, porque lo pasado, lo que creíamos que se había ido, vuelve a resurgir. Por eso no hay que olvidar. No hay que olvidar. Bueno, gracias por otro día más compartido. Gracias. Y nos vemos el viernes. Mandamos un Bien, beso. Nos un vemos. beso, nos Chao, vemos, las chao. quiero. Gracias Chao. por compartir, compañeros. Gracias.